desde los estudios de Radio La Chévere, 100.9 FM del dial. Recuerde que este es un programa interactivo y que por lo tanto su participación cuenta. Nuestro teléfono en cabina es el 22 60 21 12. Mi WhatsApp, que puede comenzar a utilizar desde ahora, es el 77 68 67 59, y también puede comunicarse a través de las redes sociales. Mi cuenta en Twitter, @FunesCartagena, en Facebook, Mauricio Funes, sin censura, el canal de YouTube, que lo vamos a subir el video unos minutos después, una vez terminado el programa, Mauricio Funes sin censura, mi página web, www.mauriciofunes.org, y por supuesto también la transmisión que realiza en vivo Órbita TV a través de Canal 25, señal abierta, o bien en Tigo 41 digital o 98 Tigo análogo. También puede vernos a través de la plataforma de la página .com.sb o la plataforma de orbitatv.com. Una cruzada en contra de la corrupción no tiene los efectos esperados en la probidad pública si se lleva a cabo como parte de una estrategia política de ataque y desgaste de la clase política, sobre todo de los que yo llamo partidos políticos progresistas. Siempre he estado en contra de quienes sostienen que destapar la corrupción gubernamental es sinónimo de una cacería de brujas. Así presentó Arena y la prensa de derecha el esfuerzo que llevó a cabo mi gobierno en los últimos meses de gestión por aclarar los casos, por ejemplo, de la compra-venta de acciones de la GEO a la empresa italiana Enel, o bien el del expresidente Francisco Flores cuando hizo el manejo de los fondos de cooperación de China-Taiwán, que en estos momentos investiga no solo la Fiscalía, sino que también el Juzgado Séptimo de Instrucción. Aun cuando ambos expedientes fueron investigados por el Ministerio Público, quien actuó al margen de los intereses partidarios que pudieron haber contaminado la investigación, Arena no vaciló en calificar este destape institucional como una persecución política de opositores con miras a las elecciones presidenciales del 2014. Todavía a estas alturas, defensores de Francisco Flores y del papel que jugó su gobierno en el enriquecimiento y empoderamiento de grupos empresariales privados, siguen asegurando que las acusaciones que pesan sobre el expresidente, sobre el exmandatario, forman parte algo así de una estrategia de desgaste y persecución del partido Arena, impulsada por mi gobierno, por este gobierno y por el FMLN. La verdad que no se puede hablar de persecución política cuando hay suficientes elementos probatorios de que se han cometido delitos en perjuicio de las finanzas del Estado, a tal grado que los casos terminan siendo judicializados. Si los implicados en el caso Selenel, como ocurrió, fueron sobreseídos, no ha sido porque se demostró que no cometieron los delitos que se les imputaba. Ustedes recordarán que el sobreseimiento que se dio fue porque se cambió de tipificación el delito por el que se les perseguía, una tipificación que terminó favoreciendo a los imputados, ya que a los jueces no les quedó más opción que absolverlos, ya que este nuevo delito, peculado por culpa, por el que finalmente se les terminó persiguiendo, ya había prescrito, es decir, ya había pasado más del tiempo necesario que se requiere para ejercer la acción penal. El peculado por culpa después de 5 años ya no puede perseguirse, y como ya habían transcurrido más de 5 años, entonces a los jueces del juzgado de sentencia no les quedó más opción que sobreseerlos. Pero no, óigase bien, porque ellos hayan demostrado que no cometieron delito alguno, sino que sencillamente porque ya no se pudo ejercer la acción penal sobre los imputados en la medida que el delito por el que les estaba acusando la Fiscalía ya había prescrito. Falta ver cómo evoluciona el caso contra el expresidente Francisco Flores, quien deberá enfrentar una nueva audiencia
en el juzgado el 5 de noviembre próximo. Hace algunos días se generó una controversia y un malestar también, especialmente en la sociedad civil y en la parte acusadora, porque se había suspendido esta audiencia que estaba programada para el 3 de noviembre, porque el expresidente sería intervenido quirúrgicamente por un padecimiento en su vesícula. Los médicos le detectaron una serie de pólipos en la vesícula y decidieron operarlo casualmente el mismo día en que tendría que enfrentar la justicia ante el juzgado de instrucción. En la medida en que no fue posible demostrar la urgencia de esta cirugía, el juez de la causa decidió llevar a cabo la audiencia y esta está programada para el 5 de noviembre próximo, fecha en que se celebra el primer grito de la independencia. Vamos a ver si coincide el grito libertador con el juicio que se le haga al expresidente Flores este día. Pero fíjense bien, y sobre esto quiero llamar la atención, el atrevimiento que tuvimos algunos de haber juzgado a personajes insignias de la derecha oligárquica, como por ejemplo el señor Guillermo Solván, que dicho sea de paso, es suegro de dos prominentes empresarios vinculados al partido Arena, o bien el proceso judicial que se sigue contra el expresidente de un gobierno de Arena que provocó el crecimiento exponencial de las fortunas de unos cuantos grupos empresariales vinculados de alguna manera al exmandatario. Este hecho, o ambos hechos, no son perdonados por esta derecha oligárquica al punto de promover una clara vendetta política en contra de quienes hemos jugado algún papel en este destape institucional. Y digo esto porque no es casual que las declaraciones patrimoniales de tres expresidentes de la República, uno incriminado penalmente, como es el caso del expresidente Flores, y los otros dos, el expresidente Saca y este servidor, somos enemigos políticos de esta derecha. Y no es casual que únicamente nuestras declaraciones patrimoniales sean las que están siendo auditadas con lupa por la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia, siguiendo las instrucciones de algunos magistrados de la Sala de lo Constitucional. Acá no se trata de que si las declaraciones deben ser o no auditadas. Escuché justamente este día a unos periodistas del Faro decir en un programa de televisión de la mañana, de entrevista matutina, que yo me resistí a ser auditado y que yo consideraba que esta auditoría formaba parte de una especie de persecución política. Yo no me resisto a ser auditado. La ley establece, la ley de enriquecimiento ilícito, y la Constitución de la República establece que todos los funcionarios o exfuncionarios que presentamos nuestra declaración patrimonial al término de nuestro mandato o de la función que se nos asigna, esta auditoría, o más bien esta declaración patrimonial, tiene que ser debidamente auditada por la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia. De modo tal de que cuando la sección de probidad decide realizar la auditoría de las declaraciones del expresidente Flores, del expresidente Saca y de este servidor, el expresidente Funes, está cumpliendo un mandato constitucional, que es el de hacer un examen de cuentas del patrimonio de los expresidentes. Ahora bien, lo que yo quiero observar, y que lo he venido haciendo en mis últimas intervenciones, es que teniendo la Corte Suprema de Justicia, a través de la sección de probidad, la obligación constitucional y la obligación por ley de auditar todas las declaraciones patrimoniales que a ojo de buen cubero sobrepasan las 7,000, resulta que la sección de probidad únicamente investiga 13 de estas, entre las que se encuentran, por supuesto, la de los expresidentes mencionados. Fíjense bien,
La sección de probidad y la Corte Suprema de Justicia tiene un mandato constitucional no solo de recibir las declaraciones patrimoniales al inicio de la gestión y al final de la misma, sino que tiene la obligación de auditarlas, es decir, de examinarlas, de hacer un examen de cuentas, de solicitar información al Centro Nacional de Registros, a los diferentes bancos del sistema financiero y a otras instituciones como el Ministerio de Hacienda, de modo de establecer si lo declarado por los funcionarios o exfuncionarios, es decir, funcionarios que terminaron su mandato, coincide o no coincide con la realidad. Pero esta es una obligación que tiene la sección de probidad con más de 7,000 funcionarios, no únicamente con 13, que han sido seleccionados a saber con qué criterio. Si probidad resulta que hasta ahora está cumpliendo con esta misión constitucional de auditar las declaraciones patrimoniales de funcionarios y exfuncionarios, porque se venía limitando únicamente a dar por recibidas estas declaraciones y archivarlas, es de entender entonces que otras declaraciones, como por ejemplo la de los expresidentes Alfredo Cristiani y Armando Calderón Sol, tampoco han sido auditadas como es debido, o menos la de los ex vicepresidentes y ex funcionarios de gobierno de Arena, como por ejemplo la del ex vicepresidente Borgo Bustamante o la del ex vicepresidente Quintanilla Schmidt y sobre todo la de la ex vicepresidenta Ana Dilma de Escobar, quien en estos momentos está siendo cuestionada por el manejo de los fondos FESEPE, el fideicomiso para la generación de empleos y estímulo a la inversión extranjera que se dio durante la administración del expresidente Calderón Sol y que fue manejado este fideicomiso por el Banco Multisectorial de Inversiones, pero adjudicado los fondos por el comité que presidió la entonces vicepresidenta de la República. Nadie nos ha dicho si también sus declaraciones están siendo investigadas. ¿Por qué no van a ser auditadas? ¿Por qué unas sí y otras no? Es la pregunta. Tampoco supongo yo que han sido auditadas si hasta ahora probidad se limitaba a archivar declaraciones y no auditarlas. Tampoco supongo que han sido auditadas las declaraciones patrimoniales de importantes y emblemáticos funcionarios de gobierno de Arena, sobre todo exministros, como por ejemplo el doctor Francisco Bertrán Galindo, que luego de dejar su cargo como ministro de Gobernación se convierte en asesor jurídico y defensor de los intereses de la cuestionada empresa italiana Enel, que compró en forma ilegal acciones de la GEO. Supongo que tampoco está siendo investigado tampoco el patrimonio del exministro de Economía en tiempos de Francisco Flores, don Miguel Lacayo, quien siendo propietario en ese entonces de la empresa Baterías Récord, firmó un decreto ejecutivo que concedía beneficios arancelarios a su propia empresa. Empresa que luego ha sido investigada por la contaminación que llevó a cabo en el sitio El Niño y en una parte importante del Valle de Zapotitlán. Además, este exministro, ustedes recordarán, amigos y amigas, que estuvo implicado en el caso Selenel. No existe una auditoría de su patrimonio y de sus declaraciones patrimoniales, siendo que fue imputado y procesado por un caso de corrupción. Tampoco existe una auditoría del patrimonio con el que entregó su cargo el exsecretario técnico de la presidencia en tiempos de Francisco Flores, quien también fue ministro de Hacienda. Me refiero a Juan José Dabú, hermano del actual presidente de la ANEP, Jorge Dabú, quien jugó un papel protagónico en la venta de Antel en tiempos del expresidente Armando Calderón Sol y luego de su salida como funcionario de gobierno fue socio del expresidente Flores en una empresa internacional dedicada a la asesoría y elaboración de políticas públicas. Me imagino que tampoco existe auditoría de algunos exalcaldes
o alcaldes actuales emblemáticos del Partido Arena, como por ejemplo don Norman Quijano, que gobernó 2 periodos la ciudad de San Salvador y que ahora es diputado de la Asamblea Legislativa y fue candidato presidencial para las elecciones del 2014. O bien de la alcaldesa de Antiguo Cucatlán, Milagro Navas, quien lleva ya 9 periodos en el cargo y gobierna uno de los municipios, sino el municipio de más altos ingresos en el país. Supongo, porque no me consta, pero si la sección de probidad no había realizado auditorías de los expresidentes, de Flores, que terminó hace más de 10 años, del expresidente Saca, que concluyó su mandato hace más de 6 años, y de este servidor, que concluí mi mandato hace más de 1 año, supongo que tampoco han sido auditadas las declaraciones de diputados de Arena. Algunos que no ganaron su reelección, como por ejemplo Mario Valiente y Mariela Peña Pinto, que son los que han solicitado información sobre el caso Chaparral. Me imagino que tampoco ha sido auditada la declaración que en su momento debió de haber presentado el exdiputado y ahora miembro del Consejo Municipal de la ciudad de San Salvador, don Edwin Zamora. Yo no estoy asegurando con esto que todos estos exfuncionarios o funcionarios actuales que he mencionado han incrementado su patrimonio en forma exorbitante. Y tampoco estoy asegurando, porque no me consta que este incremento, en caso haya habido un incremento, se deba a causas ilícitas que presupongan la existencia de un enriquecimiento ilícito. No lo estoy asegurando. Lo único que estoy diciendo y que deseo esta noche advertir es que la decisión de la Corte Suprema de Justicia, particularmente de un grupo de magistrados de la Sala de lo Constitucional, de pedirle a la sección de probidad que audite únicamente a 13 exfuncionarios de más de 7,000 que presentaron sus declaraciones patrimoniales y que deben de ser también analizados con lupa y con detenimiento, no deja, en mi opinión, de ser una decisión arbitraria que esconde una clara vendetta política partidaria. ¿Y por qué digo esto? Fíjense bien, es revelador que los expresidentes y diputados auditados tenemos alguna relación con los casos que fueron denunciados en mi gobierno y que fueron investigados por una comisión especial en la Asamblea Legislativa. Por ejemplo, el diputado Cardosa formó parte de la Comisión Legislativa Especial que investigó el caso de los cheques recibidos por el expresidente Flores de China Taiwán, ya casi al final de su mandato. El diputado actual y quien fue presidente de esta comisión especial investigadora del caso Flores Taiwán, me refiero a Francisco Merino, también está siendo auditado. El diputado Guillermo Gallegos, que también integró esta comisión legislativa especial y fue uno de los más acuciosos investigadores de esta comisión, que incluso enfrentó en varias oportunidades al presidente Flores, también está siendo auditado. Rigoberto Soto igual, y este diputado forma parte de la comisión especial que investigó el caso Selenel. Sigfrido Reyes, expresidente de la Asamblea Legislativa, fue quien promovió la creación de ambas comisiones especiales, me refiero a la comisión que investigó a los implicados en el caso Selenel y al expresidente Flores, y además impulsó durante su mandato como presidente de la Asamblea la aprobación de la reforma a la ley de imprenta que le permite al fisco cobrarle impuestos a los periódicos. Qué casualidad que estos son los auditados. Qué casualidad que este servidor, quien siendo presidente, puso en la agenda pública el caso Selenel y el caso Francisco Flores y exigió a la Fiscalía General de la República la investigación y judicialización de ambos casos, también está siendo auditado. No cabe duda que
el atrevimiento se paga caro. Y más cuando los funcionarios se entrometen y bloquean los intereses de los grupos empresariales, miembros de la derecha oligárquica que financian al partido Arena. Bueno, otro ejemplo que no entra en las auditorías, pero algo tiene que ver con esto. La señora Ana Vilma de Escobar decide acusar por el delito de difamación y calumnia al secretario de Transparencia y Anticorrupción, Marco Rodríguez. ¿Por qué razón? Porque él ha venido insistiendo que hay dos casos emblemáticos que también deben ser investigados. El caso Infocentros, pero sobre todo el caso del Fideicomiso para la Generación de Empleo, conocido como FECEPE. Significa entonces que el funcionario anticorrupción y de transparencia del Ejecutivo, que pide que se investigue esos casos, por solicitar que se investigue tanto Infocentros como FECEPE, pero sobre todo FECEPE, termina siendo acusado de los delitos de difamación y calumnia. No sería extraño que lo mismo ocurra, que esto mismo ocurra con aquellos que nos atrevimos a insistir en que se investigara el caso Selenel y el del expresidente Francisco Flores. En un artículo que publiqué hace unos días en el periódico digital La Página, y que ustedes lo pueden leer si entran a internet y escriben www.lapagina.com.sb y se van a la sección de editoriales o columnas de opinión. Ahí publiqué un artículo con el título Conspiración contra la clase política progresista desde la sala. Hubo quien dijo, el presidente se le olvidó que no es la sala quien ordena las investigaciones de probidad, sino que la Corte Plena. Y tiene razón. Ahora, lo que esta persona que me escribió en las redes sociales pasa por alto es que la Corte Plena es la que decide qué hacer con esa auditoría, como ha ocurrido en el caso del diputado López Cardosa, o más conocido como Reinaldo Cardosa. Pero es la sala, y particularmente algunos magistrados de esta sala, quienes integraron una comisión especial ad hoc para apoyar los trabajos de probidad, y son los que ordenaron la auditoría y son los que decidieron a dedo a quién investigar y a quién no. Pues bien, mi artículo titulado Conspiración contra la clase política progresista desde la sala, entiéndase, desde la sala de lo constitucional, en ese artículo yo hago ver que la derecha ha recurrido por enésima vez a los magistrados de la Sala de lo Constitucional, al menos a 4 de ellos, que a mí me consta, para emprender una acción que yo he llamado de acción conspirativa que busca desprestigiar y acabar con la imagen de dirigentes políticos y exfuncionarios de gobierno que no son funcionales a sus intereses y que de alguna forma han bloqueado las intenciones de esta derecha de recuperar el control del Ejecutivo, del gobierno central, que tuvieron durante 15 años. Me refiero a las 3 primeras presidencias de Arena. El propósito de esta acción conspirativa, sostengo, es hacer aparecer a la clase política, sobre todo a dirigentes políticos de partidos progresistas y antioligárquicos, como corruptos, y que por tanto han utilizado su paso por el gobierno o por la Asamblea Legislativa para enriquecerse de forma ilícita. A eso agrego en ese artículo, y lo reitero ahora, responden las auditorías ordenadas a dedo por algunos magistrados, violentando mecanismos legales y constitucionales establecidos para la investigación de la probidad pública. ¿Y por qué digo que violentan mecanismos constitucionales y legales? Porque en ninguna parte de la ley de enriquecimiento ilícito vigente del año 1959, y que es la que norma la actuación de la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia, en ninguna parte de esta ley se establece que las auditorías de declaraciones patrimoniales deban realizarse en forma selectiva y discrecional.
Lo que la ley establece es que todo funcionario o exfuncionario debe presentar una declaración de su patrimonio, especialmente al término de su mandato, y la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia debe de auditar todas estas declaraciones, no únicamente las de 13. Aquí cabe hacerse la pregunta: ¿quién o quiénes han decidido qué declaraciones patrimoniales auditar y cuáles no auditar? En otras palabras, ¿por qué unas sí y otras no? ¿Quién o quiénes han decidido que de los partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa, solo los diputados de Gana, del PCN y del FMLN deben de ser auditados? ¿Por qué? Si de lo que se trata es de hacer un examen de cuentas que revele posibles irregularidades en las auditorías presentadas, ¿por qué la investigación de los movimientos financieros o de los bienes inmuebles adquiridos y que están en el registro del CNR, adquiridos por el funcionario o exfuncionario que está siendo auditado, por qué esta investigación va más allá del periodo en que ejerció el cargo e incluye, como me consta, a parientes que no forman parte del grupo familiar primario? Yo he sabido que Providad ha solicitado información financiera no solo del funcionario que está siendo auditado y de su grupo familiar primario. ¿A qué me refiero con el grupo familiar primario? Si es un funcionario masculino, a su esposa o compañera de vida y a sus hijos menores de 18 años, que son hijos que dependen económicamente de este funcionario. Pues no solo se está investigando los movimientos financieros o se está requiriendo información financiera del funcionario auditado y su grupo familiar, sino que también de familiares que no residen con el auditado y que tampoco dependen económicamente del auditado. La ley de enriquecimiento ilícito, que es la que, insisto, sirve de guía a la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia para llevar a cabo estas investigaciones, busca establecer si el funcionario durante el ejercicio de su cargo se aprovechó de este cargo para hacer crecer su patrimonio en forma ilícita o sustrajo recursos públicos, en caso de que haya manejado recursos públicos en la dependencia donde laboró, para enriquecerse él y su grupo familiar. Ese es el propósito de la ley de enriquecimiento ilícito. Establecer si cuando este funcionario pasó por el gobierno, se aprovechó de su cargo para incrementar su patrimonio en forma ilegal o bien sustrajo algunos recursos de la dependencia en la que trabajó para beneficio propio o de otros, y esto ha provocado un enriquecimiento ilícito. Es de entender entonces que, siguiendo esta lógica, familiares, por ejemplo, que no viven con el funcionario en cuestión o que no dependen económicamente de este, no tendrían por qué estar siendo investigados. La sección de probidad no es la unidad de investigación financiera de la Fiscalía General de la República, que en virtud de la ley de lavado de dinero sí tendría esa potestad, sobre todo con las reformas aprobadas recientemente, donde de acuerdo a la ley de lavado de dinero no solo son objeto de investigación los funcionarios, sino que sus parientes o incluso amigos cercanos. Pero no estamos hablando de la Fiscalía, estamos hablando de la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia, que tiene como base legal la ley de enriquecimiento ilícito. Y esta ley de enriquecimiento ilícito no le faculta a la sección de probidad solicitar información financiera o información al Ministerio de Hacienda o información al Centro Nacional de Registro, al Registro de la Propiedad, sobre parientes lejanos o bien parientes que no dependen económicamente del funcionario y que no forman parte, por lo tanto, de su grupo familiar primario. Pero lo está haciendo. Con unos sí, con otros no, pero lo está haciendo. Aquí cabe hacerse también otra pregunta. Porque bueno, en el caso anterior
no me cabe que hay una clara violación al secreto bancario, al sigilo bancario de particulares que no han ejercido ningún cargo público y que por lo tanto no deberían de ser investigados por la sección de probidad. Otra cosa es una investigación de la Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía General de la República por el delito de lavado de dinero. Eso es otra cosa muy diferente. Pero en este caso, la sección de probidad no tiene facultades para violar el secreto bancario de particulares. Yo también me pregunto, ¿por qué los medios de comunicación de la derecha, sobre todo los escritos, los periódicos, descalifican arbitrariamente al funcionario o exfuncionario auditado, asegurando que existen, como publicó la prensa gráfica el domingo anterior, que existen sospechas de enriquecimiento ilícito por el solo hecho de estar siendo auditado, cuando ni Probidad ni la Corte Plena se han pronunciado al respecto y las auditorías ni siquiera han concluido? Me parece un exceso de arbitrariedad por parte de los periódicos, particularmente del Diario de Hoy y de la prensa gráfica, asegurar que un exfuncionario, un expresidente o un exdiputado o diputado en el ejercicio actual de sus funciones está siendo investigado porque se sospecha de enriquecimiento ilícito. No entienden que la auditoría hay que hacerla independientemente si hay sospechas o no hay sospechas. Las sospechas de enriquecimiento ilícito vienen después como resultado de la auditoría. Y si hay sospechas de enriquecimiento ilícito, entonces la Corte Plena puede ordenar a una Cámara de lo Civil a que se investigue el patrimonio de un exfuncionario, como ha ocurrido en el caso del diputado Cardosa, o bien pedirle a la Fiscalía que abra un expediente contra este diputado porque sospechan que ha habido enriquecimiento ilícito. Pero mientras la auditoría no esté concluida, mientras la Corte Plena no se haya pronunciado, los medios de comunicación, la prensa, el Diario de Hoy, la prensa gráfica y otros, como El Mundo e incluso algunos noticieros de televisión, no pueden asegurar que hay sospechas de enriquecimiento ilícito. Yo no niego que hay algunos incrementos patrimoniales que han sido reportados por la prensa que pueden resultar sospechosos a simple vista, ya sea por el monto del incremento o por el periodo y la velocidad en que se incrementaron, y que por lo tanto lo mejor que puede hacer al funcionario o el exfuncionario es aclarar al público estos cuestionamientos que se le hacen, pero de ahí a descalificarlo y sobre todo darlo por condenado, hay una gran diferencia. Esta condena anticipada, sin que exista un proceso judicial abierto, debería ser castigada por nuestra legislación penal, aunque se amparen y se escondan en la crítica periodística o en la investigación periodística. Yo le pediría a la Asamblea Legislativa que es el momento en que derogue la despenalización de la crítica periodística y penalice aquella crítica o investigación periodística difamante y calumniosa, y que en forma anticipada, sin que haya un veredicto de una institución competente, se dedican a desprestigiar y hasta condenar a un funcionario o exfuncionario sin que se le haya demostrado que ha cometido un delito en un proceso judicial de acuerdo a nuestras leyes. Ahora bien, y este es otro análisis que quiero compartir con ustedes. Aunque falta un poco más de 3 años para las elecciones presidenciales, la derecha oligárquica ya comenzó a promover a algunos de sus delfines que desea que ocupen la candidatura presidencial del Partido Arena. Y a esto se deben las pugnas internas que han venido enfrentando al interior de Arena algunos dirigentes por la elección de sus autoridades, sobre todo por la presidencia del COENA. Uno de los que está siendo ampliamente promovido, no me cabe ninguna duda, es el joven empresario Carlos Calleja, vicepresidente del Grupo Callejas, de los supermercados selectos, para hablar más claramente, quien es además hijo de uno de los empresarios más prominentes del país y principal financista del Partido Arena, Francisco Callejas.
Su popularidad ya comenzó a ser medida en las encuestas de opinión. Me han dicho que a pedido de la embajada americana y de la misma derecha empresarial que lo promueve. No entiendo por qué la embajada americana tiene que meterse en esto y por qué solicita encuestas donde quiere medir la popularidad de personajes de la derecha y de la izquierda, en este caso de Carlos Callejas. Ese es un asunto que no le compete. Está interviniendo en asuntos internos y está violentando la soberanía de nuestro país. Pero bueno, me han dicho que la embajada americana ha solicitado mediciones del señor Callejas y la misma derecha empresarial que lo promueve también ha pedido estas mediciones. ¿Por qué? Porque la estrategia es presentar a un candidato para las elecciones del 2019, un candidato no orgánico de Arena. Es decir, un candidato que no haya sudado la camiseta de Arena y por lo tanto no esté contaminado con los errores que puede haber cometido Arena en el pasado y que puede estar cometiendo ahora. Pero eso sí, un candidato fiel a los intereses de los grandes grupos empresariales en el país. En Arena, la lealtad que cuenta al momento de escoger sus candidatos es la lealtad hacia los grupos empresariales. Ninguna otra. En los próximos años y incluso en los próximos meses, más a corto plazo, vamos a ver a un precandidato presidencial joven, fresco, emprendedor, con conciencia social, como ha sido dibujado, en oposición a dirigentes políticos tradicionales, viejos, contaminados, sobre todo que están siendo acusados por la prensa y por Arena de actos de corrupción o de sospecha de enriquecimiento ilícito en su paso por el funcionalismo público. Incluso candidatos o precandidatos o posibles candidatos a la presidencia de la República por la izquierda, como el joven alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, ya está siendo cuestionado. Hoy justamente en los periódicos aparece un cuestionamiento que le hace Edwin Zamora por un contrato que la alcaldía de San Salvador, en forma mayoritaria, no solo él, sino que su consejo municipal ha decidido darle a una empresa que tiene una participación mayoritaria, Capital Colombiano, para la instalación del alumbrado público. Bueno, destruida la imagen y el prestigio de estos políticos de izquierda o de centro derecha, progresistas, la carrera presidencial se convierte en una carrera sin obstáculos, fácil de ganar para un bisoño de la política, sobre todo si como parte de esta estrategia no se revela que aun cuando no pertenece a las filas partidarias, ni ha crecido dentro de Arena, sí forma parte de un grupo empresarial que ha financiado Arena y que ha promovido prácticas gubernamentales que han permitido el crecimiento de fortunas privadas que representan algunos de los grupos empresariales más importantes del país, utilizando los resortes del Estado. Aquí hay otro artículo que recomiendo su lectura y con esto cierro esta primera parte del programa, que esta semana publica también en la página.com el investigador y periodista Giovanni Galeas bajo el título Un modelo en el banquillo de los acusados. Le invito a que lo lean. Al modelo que se refiere Giovanni Galeas es al neoliberal que anuló la intervención del Estado en la economía para dejar en completa libertad a las fuerzas del mercado, bajo el lema que se necesitan soluciones privadas para los problemas públicos. Y esto al final se tradujo en una transferencia casi completa de las ganancias al sector privado y de las pérdidas al sector público. Utilizando los resortes del Estado, un grupo muy pequeño de empresas privadas o de empresarios privados, tanto nacionales como extranjeros, se quedaron con los bienes estatales y con servicios públicos, incluyendo recursos naturales estratégicos. Es el caso de la geotérmica, por ejemplo, con la que se pretendían quedar. La consecuencia de todo esto, como dice Galeas, está a la vista. ¿Cuál es? Incremento vertiginoso de la riqueza de estos grupos empresariales en contraste con el aumento de la pobreza y la exclusión para las mayorías populares durante los 3 primeros gobiernos de Arena, Cristiani, Calderón Sol y Francisco Flores. Hoy resulta que los favorecidos con este modelo económico, como dice Giovanni Galea,
que ha comenzado a ser desmantelado, por supuesto, son los grandes evasores del fisco y que se dan el lujo de exigir probidad y transparencia por medio del partido que facilitó este saqueo a los bienes públicos y de sus tanques de pensamiento y gremiales empresariales que justificaron este proceso. Yo soy de la opinión, al igual que Galeas, que este proceso privatizador que fue gestionado por los primeros 3 gobiernos de Arena debe ser auditado. Pues aquí es donde está el gran fraude a las finanzas públicas. Por eso he sostenido, y lo sigo haciendo, que una cruzada por la transparencia, la probidad y la anticorrupción no puede centrarse únicamente en las auditorías de funcionarios y exfuncionarios de gobierno recientes o del presente. Debe también abarcar la investigación de alguna de estas fortunas privadas o de altos funcionarios de gobierno que en el pasado hicieron posible todos estos negocios con el Estado a través de contratos poco transparentes y que presentan todo tipo de irregularidades y amaños que lindan con la corrupción. Vamos a un corte y regresamos en breve. Bueno, estamos al aire nuevamente. Aquí acaba de estar conmigo un interesante personaje que no voy a decir su nombre, pero que es importante que se dé cuenta de lo que en estos momentos estamos intentando transparentar. Tengo acá algunos mensajes que han llegado a mi cuenta en Facebook. Claudia Liseta Maya Oviedo dice: si empezando por los de ANEP, que se enriquecieron con licitaciones y contratos oscuros con gobiernos de Arena que nunca se investigaron, ahí andaríamos por buen camino. Bueno, López Hugo Byron dice totalmente de acuerdo, refiriéndose al comentario anterior de Claudia Lisset Amaya. José Aguirre dice sería bueno que se haga, refiriéndose también a lo que comenta Claudia Lisset Amaya. Tony Vides: el que nada debe, nada teme, dice. Así que, señor presidente, adelante. Alex Vázquez dice: los mediocres de la comunicación en este país solo exigen transparencia de bienes en los casos de sus enemigos políticos, quienes ponen el dedo en la llaga. De los suyos, o sea de Arena, hasta ahorita no se ha visto una portada llenando sus atrocidades al Estado. Y finalmente César Chica dice totalmente de acuerdo, hay que comenzar con las privatizaciones que impulsó Arena durante los gobiernos de Cristiani, Calderón Sol y Flores, cuyos cerebros fueron JJ Dabú, M.E. Heinz, Manuel Enrique Heinz, ANEP, ASI, Fusades y muchos otros oportunistas como Domenech, etcétera, etcétera. Dice. Bueno, vamos a recibir llamadas. Adelante, le escuchamos. Saber a quién le toca investigar la corrupción porque se da. Se ha venido gestando durante estos años atrás una corrupción dentro de las empresas privadas, pero de todas las empresas privadas, incluso hasta de algunas transnacionales. La situación es que ellos mantienen un perfil que dice que ahí nadie puede investigar. Ahora la pregunta es qué institución del gobierno si se puede investigar a estas empresas privadas. Y otra pregunta, se ha venido también viendo que a través de los final de año las empresas de seguridad han venido despidiendo a varios agentes de seguridad. La situación es de que quién investiga esto también, porque se rumora de que para este año el Grupo Golán va a despedir a cierto grupo de agentes aquí en el sector de Oriente y queda mucha gente sin trabajo. Es que le oigo por la radio. Gracias. Bueno, muchas gracias al amigo Mario Melgar que nos llama desde San Miguel. Mire, con respecto a lo último que pregunta usted, los despidos injustificados no solo en las agencias de seguridad privada, sino que en cualquier empresa tienen que ser investigados por el Ministerio de Trabajo. De tal manera que quien se siente agraviado puede recurrir al Ministerio de Trabajo
para que se lleve a cabo una inspección. Ellos tienen unos funcionarios que se conocen como inspectores de trabajo, que son los que pueden llegar a investigar si hay o no hay causa justificada para un despido. Ahora, claro, si el despido es debido a que la empresa ha quebrado o ya no tiene rentabilidad y va a cerrar, ahí no se puede hacer absolutamente nada. Ahora, las empresas de seguridad privada también son auditadas por el Ministerio de Seguridad Pública, particularmente por la Policía Nacional Civil, de modo que es otra institución a la que se puede recurrir para ver si están funcionando con los permisos adecuados o no. En cuanto a lo otro que usted decía, mire, no se puede hablar de corrupción en la empresa privada. La corrupción es un fenómeno fundamentalmente de naturaleza pública, es decir, se habla de corrupción o de mal manejo de fondos públicos, de malversación de fondos públicos en las finanzas públicas, es decir, en funcionarios de gobierno. Ahora, en todo acto de corrupción hay un corrupto y un corruptor. Y en el caso de los contratos del Estado, o de los contratos o de los negocios que tiene el Estado con privados, si hay un acto de corrupción que investigar, no solo hay un funcionario susceptible de ser acusado de corrupción, sino que también hay un empresario o grupo empresarial o empresa, tanto nacional como extranjera, que ha promovido esa corrupción pagando sobornos. Es el caso, por ejemplo, de la investigación en Guatemala, que se ha conocido como La Línea, donde funcionarios de gobierno del expresidente Otto Pérez se encargaban de perdonar el pago de impuestos a cambio de una mordida o a cambio de una comisión que pagaban empresarios. Aquí hay tanto corruptor como corrupto. El corrupto es el funcionario que dispensa el pago de este impuesto que por ley se debería cobrar. El corruptor es el empresario o la empresa nacional o extranjera que paga una comisión para ser dispensado en el pago de los impuestos que le correspondería pagar. Ahora, esto hay diferentes instituciones que lo investigan, el Ministerio de Hacienda, en el caso de impuestos, o la Fiscalía General de la República, en el caso de estafas, o en el caso de conflicto de interés o favorecimientos que un funcionario puede hacer a un determinado empresario. Tenemos otra llamada, adelante, la escuchamos. Señor expresidente, yo lo felicito, yo soy Héctor Rivas del municipio de Cuscatancingo. ¿Cómo no? Yo le hago esa sugerencia de que a los evasores de los impuestos, como es el diario de hoy, la prensa y otros que le están calumniando a su persona sin contar con la base, sin contar con esas pruebas, que haga uso del artículo 12 de la Constitución, en la que habla de que quien así las obtuviere y empleare incurrirá en responsabilidad penal. Yo le leo lo último de ese artículo, porque ellos le están calumniando a su persona sin contar con esa prueba. Y la otra, pues, que la Fiscalía de la República, en el artículo 193, pues que también tome cartas en el asunto. La prensa gráfica, si recuerda usted, hace años ofreció un premio millonario y creo que no lo dio, a pesar que la persona pues demandó, pero como que no se hizo la justicia. Estos señores son ladrones, se quedaron con esa plata, que paguen esa plata a la persona que acertó en ese tiempo. Así que yo le invito a que comience a demandar usted a este medio, porque yo lo tomo que es completamente irresponsable. Bueno, cómo no. Gracias a ustedes. Buenas noches. Vamos a ver, las cosas hay que ubicarlas en su justa dimensión. Los periódicos no pagaban impuestos por una ley
de imprenta de principios del siglo pasado que los exoneraba del pago de impuesto de la renta a las sociedades dueñas de los periódicos. Con la reforma a esta ley que fue aprobada por la legislatura anterior, que terminó hoy en abril del 2015, y que dicha reforma fue promovida por mi gobierno, ahora sí los periódicos han comenzado a pagar impuestos como sociedades dueñas de los medios de comunicación. Tengo entendido que hay una fiscalización que está llevando a cabo el Ministerio de Hacienda contra los dos principales periódicos, La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy, por lo que ellos consideran una evasión en el pago del impuesto al IVA al haber declarado algunos gastos que, de acuerdo a la ley, no tendrían que haber sido eximidos de ese pago. Pero bueno, hasta ahora no hay una sentencia firme sobre la misma, se trata únicamente de una fiscalización. Con respecto al juicio anticipado que dan algunos medios de comunicación, bueno, ya lo dije al principio de mi programa, yo soy de la opinión que a un funcionario que está siendo auditado no se le puede atribuir la comisión de un delito. Lo que está ocurriendo en estos momentos es que a 13 funcionarios y exfuncionarios, entre los que estamos 3 expresidentes, nos están auditando como lo manda la ley de enriquecimiento ilícito y una auditoría a la que está obligada la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia. Pero es una auditoría, es un examen de cuentas para establecer si entre lo declarado al inicio del gobierno y lo declarado al terminar el gobierno hay o no alguna irregularidad o hay o no algún incremento patrimonial no justificado. Eso no significa de que se haya enriquecido ilícitamente el funcionario en cuestión y mucho menos de que haya sospechas de enriquecimiento ilícito. En mi opinión, hay un abuso de parte de algunos medios, sobre todo escritos, cuando dan a entender que por el solo hecho de estar siendo auditado, un funcionario ya es condenado y se ha enriquecido ilícitamente. O peor aún, que por el solo hecho de haber un incremento patrimonial que se da durante el mandato, ya sea 5 años de un expresidente o 3 años de un diputado, por el solo hecho de haber un incremento patrimonial ya se presume que hay enriquecimiento ilícito. A mí me parece que hay un abuso de parte, en ese sentido, de los medios de comunicación, sobre todo escritos, y eso no se debería de permitir. Ahora bien, voy a leer rápidamente algunos mensajes que han llegado a mi cuenta de WhatsApp. Dice: buenas noches, señor expresidente. Todos sabemos que Arena saqueó este país e hizo lo que quiso con él. Lastimosamente nunca veremos a ninguno de esos saqueadores pagar por sus delitos y eso es un hecho que es verdad. Esa es la forma en que yo lo veo. No me pone su nombre, solo su teléfono, que es el 7121-9181. Tengo otro mensaje que dice: buenas noches. Quería saber si usted ha evaluado en algún momento hacer como la señora Ana Vilma de Escobar, de poner una demanda por difamación. No, la verdad que no lo estoy haciendo porque yo no he sido acusado hasta ahora de ningún delito de corrupción, sin que se presenten pruebas del caso. Lo que ha hecho la señora Ana Vilma me parece que es un exabrupto. Acusar al secretario de Transparencia de difamación y calumnia por el hecho de que este funcionario ha exigido que se investigue el manejo del fideicomiso para la generación de empleo, FECEPE, insisto, me parece un exabrupto. En ningún momento el secretario de Transparencia, Marco Rodríguez, ha dicho que la señora es corrupta o ha malversado recursos. Lo único que está pidiendo es que se investigue el manejo que se hizo de ese fideicomiso, sobre todo porque, de acuerdo a una auditoría, el Banco Central de Reserva no arrojó los resultados esperados y hay evidente conflicto de interés en la asignación de los fondos. Buenas noches, con todo respeto y cariño, ¿qué opina del constante ataque directo o indirecto que le realiza el moderador del canal 33 del programa 8 en punto, el cual siempre realiza las entrevistas haciéndole el lado a la derecha? Buenas noches y éxito en sus labores. No tengo opinión al respecto, cada comentarista o entrevistador o moderador es libre de conducir su entrevista como mejor lo desea. Lamentablemente, este moderador siempre o en la mayoría de sus entrevistas se refiere a este servidor, pero bueno, eso forma parte de su agenda. Buenas noches, expresidente. ¿Cuántas auditorías le han hecho a usted? Y si le han hecho auditorías, ¿por qué no las hace públicas, así como habla de transparencia? Mire, en estos momentos se está llevando a cabo una auditoría de mis declaraciones patrimoniales. Tome en cuenta que yo terminé mi mandato hace aproximadamente 1 año y meses.
la sección de probidad por ley está obligada a auditar, a hacer un examen de cuentas para comparar la declaración que yo presenté en el 2009 al inicio de mi gobierno y la que presenté a finales de mi gobierno, o sea, en mayo o en junio del 2014. Esa auditoría aún no se ha concluido. No puedo hacerla pública porque no se ha concluido. Téngalo por seguro, caballero, que el día que se concluye esta auditoría, no voy a hacerla pública yo. Seguramente la va a hacer pública Probidad y seguramente los medios de comunicación la van a hacer pública. Pero bien, el problema que enfrentan hoy las finanzas públicas tiene que ver no solo con los procesos privatizadores que dejaron en la quiebra al Estado y que se llevaron a cabo en los 3 primeros gobiernos de Arena, sino también con la falta de un ajuste fiscal que no solo se centre en el recorte de gastos considerados innecesarios, sino también en el aumento de los ingresos fiscales que podrían permitir o que podría permitir una reforma tributaria progresiva. Detengámonos en este momento, ahora que se está debatiendo justamente a esta hora de la noche, que son las 7:13, se está discutiendo en la Asamblea Legislativa la aprobación de un paquete de nuevos impuestos para financiar los planes de seguridad. Yo ya he adelantado opinión sobre el impuesto al consumo telefónico que el FMLN y el gobierno han decidido bajar de una tasa impositiva del 10 al 5%. Sigo pensando, aún con la reducción que se ha hecho de esta tasa, que un impuesto al consumo de un servicio generalizado en el país, como es el telefónico, no deja de ser un impuesto regresivo que termina afectando sobre todo a la población de más escasos recursos. Yo hubiera preferido, en todo caso, que en lugar de bajar la tasa de 10 a 5%, se aprobara un impuesto que solo tasa los consumos telefónicos más altos, por ejemplo, arriba de los $50 al mes, o que excluye a los llamados teléfonos prepago, que en términos generales son los celulares que consume el pobre. De esta forma, la colecta de recursos sería mucho más rápida y no se estaría castigando con un tributo a los más pobres del país que, de acuerdo a la encuesta que mide la pobreza en forma multidimensional, como conocimos este día, alcanza a el 35% de la población. El resto de propuestas que se están discutiendo, y una de ellas que incluso ya fue aprobada, como es la del impuesto del 5% a las ganancias netas de las empresas o personas naturales arriba de los $500,000 al año, o bien el impuesto que ha propuesto el PCN a los juegos de azar y los casinos, o el impuesto a los empleados públicos que ha propuesto el PDC para aquellos que ganan arriba de los $2,500 al mes, en mi opinión deben ser analizados detenidamente y aprobarse en tanto no afecten en forma regresiva a los que menos ingresos tienen. Me reservo mi opinión en estos momentos sobre esta contribución fiscal, no así la que acaba de ser aprobada hace aproximadamente unos 30 o 40 minutos, que es la ley de contribución especial a los grandes contribuyentes propuesta por Gana, por medio de la cual, en la medida en que fue aprobada hoy, se comenzará a cobrar un impuesto del 5% a las ganancias netas de aquellos empresarios o de aquellas empresas que tienen utilidades al año arriba de los $500,000. Ahora, yo lo que quiero llamar la atención es sobre la necesidad de una reforma fiscal progresiva que haga llegar más recursos al gobierno y que le permita financiar los planes de seguridad y también los programas sociales sin necesidad de seguir recurriendo al endeudamiento externo. Arena ha propuesto recortar gastos sin tocar seguridad, educación y salud, a fin de que se den estos recursos. Y ha propuesto también aprobar una emisión de bonos para seguridad de $150 millones cada año hasta que termine este gobierno. Ahora, Arena no se refiere a los subsidios, ni tampoco al financiamiento de los programas sociales que no dependen de los recursos ordinarios que manejan tanto los ministerios de salud como el de educación. La lógica de esta propuesta arenera se basa en una vieja concepción que vienen empujando desde que eran gobierno y ahora como oposición desde el 2009. Arena considera los programas sociales y los subsidios como despilfarro, que deben ser eliminados o por lo menos recortados. Arena siempre ha sido de la opinión
que los servicios públicos deben ser privatizados y que las tarifas actuales, muchas de ellas subsidiadas por el gobierno, como es el caso del gas de uso doméstico, la energía eléctrica, el agua y el transporte público, deben someterse a las fuerzas del mercado, lo que acabaría encareciendo su valor. Arena, FUSADES y ANEP han propuesto, como lo han hecho también los organismos financieros internacionales, que los subsidios deben ser reducidos o, si se puede, eliminarlos del todo. Imagínense lo que sería la vida de decenas de miles de familias salvadoreñas si se llegan a eliminar o reducir los subsidios que existen en la actualidad, el impacto que tendrían en el costo de la vida. Este se encarecería inmediatamente y la pobreza aumentaría en forma considerable. Hay un dato de pobreza que fue dado a conocer este día por el PNUD y que señala que un poco más de la tercera parte de la población, el 35%, vive en pobreza porque además de los ingresos están tomando en cuenta variables como el acceso a servicios públicos como agua, energía, gas, salud y educación, entre otros. Si se aumentan las tarifas de los servicios públicos al eliminar o al reducir los subsidios gubernamentales, el acceso a estos servicios se volvería imposible para muchas familias del país, las que de inmediato entrarían a formar parte de los cinturones de pobreza. En la propuesta de ajuste fiscal que ha dado a conocer Arena este día, habla de recortar gastos de los 3 órganos del Estado sin afectar a los ministerios de Seguridad, Educación y Salud. Lo que no dicen en forma engañosa es que el presupuesto para los programas sociales más importantes lo administra el FISDL y la Secretaría de Inclusión Social, y que en el caso de los subsidios es el Ministerio de Economía el que los administra y el Viceministerio de Transporte. Por lo tanto, si se recortan los gastos o los recursos asignados para el FISDL, para la Secretaría de Inclusión Social o para el Ministerio de Economía o para el Viceministerio de Transporte, al final los subsidios y los programas sociales estratégicos del país se verían afectados. Su doble moral y la tutela de intereses oligárquicos llega a tales extremos que estarían dispuestos a dar sus votos para la emisión de bonos anuales por el orden de los 150 millones de dólares que le permitiría al gobierno crear un fondo especial para la seguridad, pero no apoyan la aprobación de impuestos, como ocurrió en la votación del impuesto a las ganancias de los grandes capitales, que no llevó el voto de Arena, o de un impuesto al patrimonio. Bajo el argumento que todo impuesto afecta a la actividad económica del país y los ingresos de los sectores populares, Arena ha sostenido y sostuvo este día en particular, hoy que se está celebrando la sesión plenaria, que no va a dar sus votos para ninguna nueva contribución fiscal en una nueva muestra evidente de matonería legislativa. Me pregunto, ¿por qué Arena sí está dispuesto a votar por la emisión de bonos, los cuales al final tienen que ser pagados por todos los salvadoreños, y no vota por impuestos progresivos que solo pagarían los que tienen más? Es claro de qué lado están los intereses de Arena en la Asamblea Legislativa. Hasta aquí mis comentarios de hoy. Muchas gracias por su sintonía. Nos hemos tomado un poco más del tiempo asignado a este programa, pero era preciso abordar este tema. Les invito a que me sintonicen el próximo jueves a la misma hora de siempre a través de Radio La Chévere 100.9 FM del dial o de Órbita TV, Canal 25 en señal abierta, Canal 41 en Tigo Digital y Canal 98 en Tigo Análogo. También puede hacerlo a través de mi canal de YouTube, Mauricio Funes Sin Censura, o bien de la plataforma digital de la página .com.sb o de orbitatv.com. Muchas gracias y si Dios lo permite, hasta el próximo jueves.